Ahora. Hola chicos, hola. ¿No? Ah, chale, pensé que sí se escuchaba. ¿Ahora se escucha o no? Ahora, vale, perfecto. Entonces le tenía que subir un poco el volumen XD. Perdón. Vale, pues a ver si va llegando más gente. Bueno, voy a ir... Bueno, todos un saludito, Un saludo, chicos. Pues como veis vamos a dar la guía para planificar tu novela, una clase que he estado impartiendo yo por WhatsApp y también lo estoy publicando por Wattpad, todas las clases que he estado dando, solo que aquí yo voy a estar explicando y todo eso, voy a estar explicando todo lo que he dado, ¿vale? De vez en cuando iré pasando por el chat lo de la guía, o sea, el Wattpad, para que si la queréis tener ahí siempre a mano o lo que sea. Igualmente, este directo lo voy a resubir a YouTube. Entonces, como lo voy a resubir a YouTube, pues lo podréis ver cuando queráis y demás. Entonces, No sé si lo pondré en público o si lo pondré en privado. Ahí iré viendo la decisión que tomo. Pero vamos, entonces, ¿cuántos estamos? Estamos a un poquito, pero bueno, ya se irá uniendo la gente. Si no, yo ya he hecho spam. Si no se une es porque no quieren, así que yo voy a ir empezando. Entonces, mira. Hola, hola. Bienvenido. Bienvenido, hola. Yo voy a ir empezando, ¿vale, chicos? Luego ya, como he dicho, lo resubiré a YouTube y todos los comentarios que me dejéis en YouTube, yo los leeré, ¿vale? Entonces eso. Hola, bien, buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso, que cuando lo resuba a YouTube, pues eso, todos los comentarios que me den y demás, pues lo iré leyendo y demás. Así que, voy a poner el chat un poquito más grande. Yo me llamo Ilenia, pero aquí estoy con Motoramixu, entonces, Bueno, empecemos. Empezamos. Guía para planificar tu novela. Vamos a hacer primero una introducción. Vale. En esta clase vamos a dar... Bueno, clase más bien directo. En este directo vamos a intentar dar todos los temas que yo creo que son importantes, o sea, según yo. Hola, amor. Según los que yo creo que son importantes para mí. Para planificar una novela, los que son importantes para mí son los que voy a impartir aquí. Esta es la manera en la que yo creo una novela, ¿vale? O sea, es mi manera de planificar. Gracias, amor, ¿vale? Un choco, venga. Bueno, esta es mi manera de planificar yo mi novela, ¿vale? Igual ustedes tienen otra manera o saben de otra manera de hacerlo. Igualmente, acepto todas las opiniones, todas las críticas, pero esta es mi manera de crearla, ¿no? De cómo planifico la novela. De hecho, de esta manera es como planifiqué una novela que tengo yo en Wattpad, la cual se titula La Era Neopangea. De esa manera es como la creé yo, esa novela, como la planifiqué y todo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a dar aquí? El índice, por así decirlo. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar la idea principal de tu novela, que es como una pequeña base de lo que va a ser tu novela. Una pequeña base, ¿ok? Entonces, esta pequeña base, a partir de esa pequeña base te vas a ir guiando para planificar las demás cosas. Por cierto, a todos, bienvenidos, hola a todos. A partir de esas te vas a ir guiando de cómo planificar tu novela y demás. ¿Qué continúa? ¿Cuándo sucede tu historia? Aquí estamos hablando del tiempo, el tiempo en que sucede tu historia. Puede ser pasado, presente o futuro. Ahí lo vamos a ir viendo de forma más específica, ¿vale? Pero puede ser presente, pasado, futuro. Eso depende de cada uno, de la temática de tu novela y todo. ¿Dónde ocurre tu historia? El escenario. ¿Dónde va a ocurrir? Si va a ser por así llamarlo entre comillas, el mundo real o vas a inventarte tú un universo. Todo depende de cómo sea la temática de tu novela.
Entonces, dependiendo de la temática de tu novela, tú vas a hacerlo, el escenario, a tu medida y eso. O sea, también existe la opción, también es verdad que lo vamos a dar también, crearla a partir del mundo real, por así llamarlo, el mundo real, o uno inventado, o sea, ser como una especie de mezcla. Entonces ahí haces una mezcla y demás. Ahí lo vamos a dar de manera más específica. ¿A quién le sucede tu historia? O sea, los personajes. ¿Qué personajes va a haber y demás? Hola, bienvenido. Estamos solo por la introducción. O sea, continúo. Estamos hablando de a quién le sucede a tu historia. O sea, los personajes y todo eso, ¿entienden? O sea, ya sea principales, secundarios, etc. ¿Por qué sucede a tu historia? O sea, ¿por qué ocurre? ¿Qué razón hay? ¿Cuál es la trama que origina todo? ¿La muerte de un personaje? ¿La aparición de otro? Etcétera, etcétera. Ahí lo vamos dando de manera más específica, pero ¿por qué sucede tu historia? Y finalmente es el desarrollo final y unos consejos que yo os voy a dar para escribir mejor. Y bien, gracias. Bueno, ahí, esto es lo que vamos a dar, ¿vale? Estos son los temas que vamos a dar en este directo. Y como he dicho, está todo en mi guía. La clase final aún no la publico, o sea, aún no la he publicado. La publicaré una vez termine este directo. Cuando termine este directo, la pienso publicar. Entonces, vamos con el tema 1. El tema 1, que es idea principal de tu novela. Idea principal de tu novela, ¿vale? Antes de empezar a escribir cualquier novela, debes tener claro primero que nada la idea principal de la novela, tal y como he dicho en el índice. Pero, ¿qué es la idea? Esa es la pregunta, ¿qué es la idea? Es la idea principal de tu futura novela, la base principal y por la que te vas a guiar y a empezar a planificar poco a poco. Entonces, poco a poco vas creando una idea. Por ejemplo, ¿cómo dar un ejemplo? Mi idea principal fue qué pasaría si hubiera un mundo posapocalíptico, perdón si me trabo un poquito, y qué pasaría si, por ejemplo, se juntaran los continentes y demás. Esa fue mi base, mi idea principal, ¿ok? Empiezas a veces, lo que acabo de decir, haciendo una base pequeña sobre lo que trata tu novela. Y una vez lo tengas listo, después de tener listo esa pequeña base, esa pequeña idea principal de lo que va a ser tu novela, como por ejemplo la idea que he dado yo, la que he creado yo para mi novela, que era la de un mundo posapocalíptico en el cual los continentes han juntado como uno. Y ahora vamos a profundizar en dicha idea, en esa pequeña idea que has tenido, en ese pequeño argumento, con estas 6 preguntas. La primera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué? Con esas 6 preguntas vas a hacer una pequeña base de lo que trata tu novela, ¿vale? Del argumento. No es la planificación total de tu novela. Es en el principio, la primera parte. Entonces vamos a empezar. Al responder estas preguntas tendrás una base para tu novela bastante clara, y con base me refiero a idea principal de lo que acabo de decir, básicamente. Solo que no he pasado a la diapositiva, perdón, una disculpa. Empecemos poco a poco con primero el qué. Como estaba diciendo, es que como lo he editado tanto tiempo, pues me la sé más o menos de memoria ya la diapositiva. ¿Qué? Empezamos con el... ¡Ay, gracias por seguirme! Muchas gracias. Empezamos con el qué. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en tu novela? Esta pregunta hace referencia a los acontecimientos principales que ocurrirán en tu novela, al igual que las acciones principales e ideas que constituirán tu historia. Asimismo, son los acontecimientos principales de tu novela, dicho de otra forma, la trama principal, ¿vale? Continuemos. Después de haber explicado el qué, ya sabes, la trama principal, de lo que va a tratar tu novela. Ahora iremos con el cómo. ¿Cómo ocurre? O sea, hemos dicho primero de qué va a ir y ahora cómo ocurre.
qué suceso ocurre para que sea la trama. Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, poquito a poquito, dando la clase. En esta pregunta debes responder el porqué de los sucesos de tu novela. ¿Por qué razón ocurren los acontecimientos de tu novela? ¿Qué los provoca? ¿Un villano? ¿Un suceso en específico? Por cierto, un saludito a todos. Gracias por estar aquí. Básicamente es la razón que lo provoca, como ya he dicho anteriormente. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre? Es lo que he dicho en el índice, el escenario. ¿Dónde ocurre tu novela? En esta pregunta debes responder en dónde ocurre tu novela. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a si ocurre en el planeta Tierra o en un universo creado por ti, o si ocurre en un lugar en específico, en una ciudad o pueblo, básicamente en un lugar específico en el que ocurrirán los hechos o lugares donde ocurrirán los hechos más importantes. Aquí me hice un poco de lío al escribirlo, la verdad. Básicamente el escenario, como ya he dicho, puede ser un universo creado por ti, el mundo real por llamarlo de alguna manera, o una mezcla del mundo real y el mundo inventado por ti. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a dar de forma más específica más adelante, poco a poco. Esto ya es solo la idea principal, una base de lo que va a tratar tu novela. O sea, es una pequeña base, no es todo, ¿vale? ¿Dónde? O sea, perdón, ¿dónde? Me he liado, perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre? Es lo que he dicho también en el índice. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo va a ocurrir tu novela? ¿A qué me refiero? Al tiempo, si ocurre en el pasado, presente o futuro. ¿Es una historia medieval, una de nuestra época, una historia dirigida a un futuro posible o inventado? ¿En qué época y año ocurrirá tu novela? Estas preguntas es muy importante, ya que basándote en el tiempo que ocurrirá deberás investigar sobre dicha época. Un ejemplo sería si tu historia se ambienta en el siglo XIX, en cuyo caso, para más realismo, deberás investigar qué ropa se usaba, las costumbres de la época, etcétera, etcétera, ¿vale? Gracias, Oli. ¿Quién? ¿A quién le ocurre tu historia? ¿Vale? Acá deberás tener una base de tus personajes principales. O sea, aquí tienes que ya ir pensando sus principales. No estoy hablando de los secundarios. Estoy hablando de los protagonistas. O sea, bueno, sí, un poquito de los secundarios también. Porque depende de la novela, los secundarios pueden tener un papel importante. Pero aquí me refiero básicamente a los que son los principales. O sea, los que van a tener el acontecimiento principal de tu novela, la trama principal, los hechos principales. Una base de tus personajes principales, y con principales no me refiero solo a los principales, sino también a los villanos, o sea, a los que serían los villanos y los antagonistas. Eso sí, no en todas las novelas hay un antagonista como tal, pero en esta parte nos referimos a que hagas una mini lista de los que serían los principales que aparecerán en las partes más fundamentales de tu novela. No te preocupes, luego profundizaremos más en los personajes que aparecerán de tu novela. De momento solo haz los más principales, o sea, lo que acabo de decir. Primero, los más principales, los que son los primeros, o sea, los que van a tener más importancia en tu novela. Ya sean protagonistas, el villano, o el antagonista, o los secundarios que tienen una parte importante en la novela. ¿Por qué? El por qué es más o menos lo mismo, o sea, ¿por qué ocurre tu novela? La razón de por qué ocurre. Aquí debes explicar la razón por la que ocurren todos los sucesos que desencadenan tu novela, la motivación del villano o la razón por la que dicho suceso ocurrió e hizo que se producieran los hechos de tu novela. Una vez respondido estas preguntas tendrás una base bastante clara de tu novela, pero aún no hemos acabado. Vamos a profundizar más en la idea principal, pero eso será en la parte siguiente de la clase. Aquí, en mi curso, ponía algunas actividades, ¿vale? Si queréis hacerlas, como digo, están en el Wattpad. De hecho, voy a ir pasando por aquí por el chat el Wattpad, lo del Wattpad,
para que las tengáis ahí siempre, ¿vale? Ahí está el Wattpad, ahí está la historia. Igualmente las actividades están ahí también subidas, así que si quieren hacerlas, aquí no las voy a mencionar mucho, las tengo por que sea más bonito y más completo la presentación de PowerPoint, pero estas son las actividades que solemos hacer en el curso. Ahí, esperen. Ahora. El tema 2. ¿Cuándo sucede tu historia? Aquí es donde vamos a profundizar más en el tiempo, en cuándo te sucede la historia. Eso sí, si es un universo creado, creo que igual es más importante que vayas a la parte de... O sea, si estáis viendo este vídeo por YouTube, que vayáis directamente, lo subiré en YouTube, lo voy a subir dividido por partes, o sea, divididos por los temas y todo, para que vayáis directamente a esa parte, solo cliqueando y demás, ¿vale? Eso lo haré en YouTube. Igualmente, si vuestra novela va de un universo que habéis creado vosotros, creo que es más importante crear primero el universo y a partir del universo que has creado, hacer ya el tiempo. Pero si tu novela es por llamarlo de alguna forma, como he dicho en todo el directo que llevo, del mundo real, es mejor que primero tengas claro cuándo va a suceder tu novela. Entonces esto, la primera y el tema 2 y el tema 3 depende de cómo sea tu novela. Si tu novela es de un universo inventado, primero crea el universo, o sea, vas directamente a la parte de crear tu universo, pero si está basado en el mundo real, en nuestro mundo, haz primero esta parte, primero haz el tiempo, ¿vale? Una vez dejado claro eso, voy a seguir con cuándo sucede tu historia. Sigamos profundizando en la planificación de nuestras novelas. Lo siguiente que debes planificar, según mi humilde opinión, es el tiempo en el que ocurre tu novela, o mejor dicho, cuándo ocurre tu novela, aunque obviamente esto depende, como ya he dicho. ¿De qué? ¿De qué te preguntarás? Pues básicamente de si estás creando lo que acabo de explicar, básicamente, ¿vale? Es que como ya he dicho, me lo sé de memoria y paso directamente a explicarlo antes de pasar el PowerPoint, así que una disculpa. Hay 3 tiempos en los cuales tu historia puede suceder: pasado, presente y futuro. Jugando con estos 3 tiempos podrás conseguir unas historias la mar de interesantes, ya que nos proporcionará información muy enriquecedora en lo que la ambientación de nuestra novela se refiere. Cada época tiene un sinfín de detalles que se deben tomar en cuenta para la creación de tu novela. Por ello, dependiendo en qué época quieras ambientar tu novela, deberás investigar bastante sobre dicha época, para que tu novela sea exacta y realista. En caso de un universo inventado por ti, deberás esperar lo que ya he explicado. Cada tiempo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el futuro te da más libertad creativa, ya que no sabemos lo que nos depara ya que es el futuro, entonces no sabemos qué nos depara este futuro. Si va a ser... van a haber máquinas voladoras o lo que sea. Bueno, ya hay máquinas voladoras, pero ya me entienden, ¿vale? Entonces no sabemos lo que nos... ¡Ay, gracias por seguirme! Un saludito. Gracias. Bueno, no sabemos lo que nos depara el futuro, entonces lo cual nos da más libertad creativa. El presente, por ejemplo, es más sencillo, ya que nosotros vivimos... A ver, un minuto, chicos. Perdón, que me estaban llamando a la puerta. A ver, sigo. El presente es más sencillo por el tema de que ya sabemos lo que va a ocurrir. O sea, ya tenemos una idea, estamos viviendo en el presente. Entonces es más sencillo. Y el pasado ya es algo más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que investigar más. Tienes que investigar la ropa, sus comportamientos. Por ejemplo, en el pasado eran más machistas. Entonces tienes que tener eso en cuenta. La mujer era la que estaba o sea, sonaba machista, pero era así. En el pasado era así. La mujer es la que estaba en la cocina, la que no trabajaba, la que el hombre la mantenía. Entonces tienes que tener claro, dependiendo de tu tiempo, o sea, si es tiempo pasado,
las costumbres del año en que ocurre, etcétera, la ropa, si había electricidad, si no había electricidad. Entonces eso del pasado es más complicado porque tienes que investigar más sobre eso. Ahora te mencionaré varias temáticas que puedes hacer para crear el tiempo y hasta el mundo en el que sucede tu historia. Hay que nos tocará hacer una línea de tiempo, o sea, tras esto nos tocará hacer una línea temporal de los hechos principales de tu novela, ¿vale? Estos son algunos temas que podéis usar para vuestras novelas. Eso ya es decisión vuestra, si queréis usarlos o no. Bien. Así que vamos. Utopía. La palabra utopía es un sustantivo femenino que designa el proyecto o sistema deseables es de muy difícil realización. Por ejemplo, la igualdad económica es una utopía. También puede designar una representación imaginaria de una sociedad futura de características favorables para la humanidad. Distopía. La distopía es el anverso de la utopía, o sea, es su contrario. Una representación de una sociedad imaginaria injusta y caótica en la que nadie querría estar. Por ejemplo, una civilización humana que está sometida a los extraterrestres. Ucronía. La ucronía es un género literario que también podría denominarse novela histórica alternativa y que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el que el pasado o algún acontecimiento sufrió de diferente forma. O sea, por ejemplo, a ver, creo que por aquí puso, por ejemplo, que los dinosaurios jamás se hubieran extinguido. Por ejemplo, un suceso histórico en el cual, en vez de ocurrir lo que se supone que tenía que ocurrir, lo cambias, o sea, se distorsiona. O sea, por ejemplo, los dinosaurios que no se hubieran extinguido, pues un mundo con dinosaurios, cómo sería, etcétera. Entonces, ahí vas viendo de cómo hacerlo tú, como tú quieras. Ven, aquí he puesto plano temporal original, hito histórico, y las realidades alternativas se dividirían en dos, en el plano original y en el plano no temporal o crónico, o sea, en el que has cambiado algo de dicho tiempo, ¿vale? Recreación histórica, o sea, recreación de un hecho histórico con sus personajes y demás, pero rellenando los huecos históricos que hay con ficción verosímil, así que, por ejemplo, a ver, ¿puse algún ejemplo? Sí, el asesinato de Lincoln desde el punto de vista de John Walcott. O sea, podías hacer una historia de cómo el asesino de Lincoln lo mató, por qué razón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es contar un hecho histórico, pero rellenando los huecos con cosas de ficción, o sea, de tu imaginación. ¿Cómo crees que hubiera sucedido? Paradoja temporal. Esto ya es algo más complicado de crear, porque son complicadas, ¿vale? De crear. Las paradojas temporales son absurdos lógicos o incongruencias que resultan de la hipótesis de que es posible viajar en el tiempo. Según nuestra lógica, los eventos pasados están fijos y siguen una línea de casualidad en la que solo han influido en ellos acontecimientos anteriores y que los cambios en dicho viaje afectarán a la línea de tiempo original de una u otra manera, creando una línea temporal alternativa. El ejemplo más común es el que se conoce como la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajas al pasado y matases a tu abuelo antes de que éste tuviera a tu padre? Entonces tú dejarías de existir o la línea temporal se estropearía. Ahí van viendo ustedes cómo crear sus paradojas temporales si quieren usar este tema. Retrofuturismo. El retrofuturismo es un movimiento que tiene su origen en la añoranza del pasado y que muestra la influencia de las representaciones de un futuro imaginario, a menudo descripciones o producidas en una época anterior, caracterizadas por la fusión de la estética clásica, conocido como retro, en pasada de moda con tecnología futurista. El retrofuturismo explora los temas de tensión entre el pasado y el futuro,
entre los efectos alimentantes y empoderantes de la tecnología, reflejando principalmente las creaciones artísticas y modificaciones tecnológicas de los artefactos imaginarios de su realidad paralela. El retrofuturismo puede verse como una perspectiva ambientada del mundo. Toma su nombre de la revista de arte Retrofuturismo en 1983. Este tiene varias ramas que ustedes pueden usar con el retrofuturismo. Tiene muchas ramas, ¿vale? El steampunk. El steampunk fue en sus inicios un subgénero literario nacido dentro de las especulaciones que surgió durante la mano de los escritores conocidos por sus trabajos. A día de hoy, este subgénero ha madurado hasta convertirse en un movimiento artístico y sobrecultural. Y no tan solo literario. El steampunk se devuelve en una ambientación retrofuturista donde la tecnología con vapor sigue siendo la predominante. La ingeniería eléctrica existe, pero es un testimonial y por lo general se localiza en Inglaterra durante la época victoriana, donde no es extraño encontrar elementos comunes de la ciencia ficción o de la fantasía. Las obras de temática steampunk a menudo muestran tecnología anacrónicas o invenciones futuristas imaginadas por los visionarios de su época, todas ellas vistas desde la perspectiva victoriana de la cultura. El arte, la moda e incluso la arquitectura. El término steampunk fue acuñado por primera vez en 1987 por el autor Kevin Jeter. El steampunk se inspira principalmente en los trabajos de H.G. Wells y Julio Verne. El juego del otro día. Bueno, sí, tienes razón, Crazy. El juego de BioShock está bastante basado en steampunk, porque es una época antigua en la que usan la tecnología de vapor porque ya viste en el juego de BioShock que la ciudad que flota está con humo y todo eso, porque es energía de vapor. Entonces sí, tienes razón, es así. BioShock es bastante steampunk, es de temática steampunk. ¿Por dónde navega? Dentro del movimiento. Bueno, pasamos a otro. Bienvenido, por cierto, Crazy, hola. Atompunk. El Atompunk es amiga directa del steampunk, o sea, es como otra rama del ¿vale? Esta variante nace a mediados del 80 y de la década de los 90. Como la mayoría de los punks, el Atompunk busca crear conciencia en sus lectores formando mundos caóticos, aunque el ambiente no es tan oscuro como el de otros punk. De hecho, es más colorido. Dieselpunk. Dieselpunk es una subcultura retrofuturista similar al steampunk que combina la estética de la tecnología basada en el motor diésel del periodo de entreguerras hasta la década de 1950 con tecnología retrofuturista y sensibilidades postmodernas acuñadas en 2001 por el diseñador de juegos Lewis Poyark para describir su juego de rol Children of the Sun. El término se ha aplicado desde entonces a una variedad de artes visuales, músicas, películas, ficción e ingeniería, también llamado Era Diésel. Es un periodo marcado, entre otros, por el Art Deco, los héroes pulp, el jazz, la música swing y los amorales detectives encontrados en la ficción negra. El Dieselpunk busca crear algo nuevo, impredecible y diferente a los resultados de combinar el espíritu de una era pasada con las modernas tecnologías y la actualidad de hoy en día. A ver, un momento, me voy a poner la gafa porque me está costando a veces leer. Al igual que el subgénero en mano del steampunk está basado en las máquinas de vapor, el dieselpunk forma parte de la corriente retrofuturista y habitualmente sus tramas se pueden elaborar dentro del género de las ucronías y de ficción especulativa, aunque no es extraño asociar también al cyberpunk debido a sus tramas de carácter distópico. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy aquí dando la clase. Beatpunk. El beatpunk destaca cierta polémica, ya que muchas opiniones no lo consideran como un género retrofuturista. Recurre al neón y a la informática
como ingredientes esenciales con una época comprendida entre el final de 1970 y el principio de 1990. Ah, vale, me alegra, gracias. Cyberpunk. El cyberpunk, en inglés cyberpunk, cyberpunk es lo mismo, la verdad. Es un subgénero de la ciencia ficción conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combina la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término cyberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por Ruth Strick Wilson y John Searle, que surgió durante la década de 1980. En el seno de la literatura de ciencia ficción, siendo empleado por primera vez en el sentido por Grander Dorsey en 1984, Dozois probablemente se inspiró en el título del relato de Bruce Flechter. El cyberpunk recibe su nombre de alusión del prefijo cyber relacionado con redes informáticas al vocablo punk, en referencia al carácter rebelde. En él la ciencia, y sobre todo la informática y la cibernética, suele generar o interaccionar con algún tipo de cambio de paradigma social o cultural. En las tramas del género cyberpunk, el argumento suele estar centrado en la hipótesis de conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones, todo ello situado en el futuro cercano del planeta Tierra. Este contexto se opone a muchas connotaciones clásicas de la ciencia ficción, como Fundación de Isaac Asimov o Dune en Frankfurt. Bueno, ahí van leyendo. Es que ya me da mucha pereza estar explicando todo porque son subgéneros que tampoco es muy importante para la clase, es más que nada para ayudarles. Una vez tengas claro en qué tiempo harás tu novela y que hayas investigado sobre dicho tiempo, apunta todo lo que investigues en un blog de notas o en un documento de Word, organízatelo bien. Es hora de hacer una base de tu línea temporal, los sucesos que ocurrirán en tu novela ordenados de forma cronológica. Luego puedes cortarlo de diferentes maneras o un orden diferente. Hay dos bases de línea de tiempo que debes hacer, ¿vale? O sea, hay dos bases de línea temporal que tenéis que hacer para tener vuestra novela de forma ordenada, ¿vale? Y tener los hechos que van a ocurrir en vuestra novela de forma cronológica y bien ordenada. Que son la línea de tiempo de sucesos anteriores a tu novela. Y tú te preguntarás, ¿por qué anteriores? O sea, mi novela va a ser lo que ocurre, ¿no? Pues los anteriores te pueden ayudar, por ejemplo, para algún flashback o alguna cosa que quieras explicar y puedas hacer algún flashback, lo que sea. Tienes que tener claro lo que pasa antes de tu novela para poder escribir lo que pasa en la tuya, o sea, en tu novela, ya que pueden ocurrir hechos en el pasado que pueden afectar al presente de tu novela, ¿entienden? Y luego sí, la línea de tiempo de los sucesos de tu novela, ¿vale? O sea, de lo que va a ocurrir en tu novela, una orden cronológica de los hechos importantes, ¿vale? Esto ya las actividades, como dije, están en el libro de Wattpad, en el cual las pueden hacer si quieren. Está ahí todo de forma ordenada, lo vuelvo a pasar. Cada vez que pase las actividades voy a pasar el link de Wattpad, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos las actividades. Y pasamos al... Ay, esperen, que tengo que crear. Al siguiente tema. Tema 3. ¿Dónde sucede tu historia? ¿Vale? O sea, como he dicho antes en la clase anterior, esto depende. Si es un universo creado, tienes que hacer esto primero. Si está basado en el mundo real, tienes que hacer lo del tiempo antes. Pero una vez, si tu novela está basada en el hecho real, como estamos haciendo esta clase, en ese orden, si estuviera basada en el hecho real, pues ahora tendrías que hacer dónde sucede tu historia, dónde ocurre, ¿vale? Aquí igual tengo unos problemas técnicos porque hice otra diapositiva aparte con las preguntas para crear tu universo, que igualmente, como he dicho, las tienen en el libro de Wattpad. Ahí tienen todas las preguntas que necesitan o que yo creo que se necesitan para crear un universo, ¿vale? Entonces igual tengo aquí algunos problemas técnicos porque igual no se pasa a esa diapositiva. Si no se pasa, continuamos con esta y ya os lo digo, lo tenéis en la guía. Toda novela, ya sea de ficción o basada en hechos reales, necesita un escenario donde se va a desarrollar, ya sea un mundo inventado o, por llamarlo de alguna forma, el mundo real, ¿vale?
La ambientación es fundamental para una novela ya que puede ayudar a expresar los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, si es una historia triste, hacerla en un pueblo lluvioso, o si es de terror, una ciudad abandonada. Existen 3 opciones para ambientar tu novela. Un lugar o lugares existentes, un lugar o lugares de tu invención, o la tercera, un lugar o lugares existentes o junto a los inventados. O sea, puedes hacer una fusión de los lugares existentes e inventados. Este último, para planificarlo, deberás usar ambos métodos. O sea, de un lugar existente combinado con un mundo inventado, debes usar tanto cómo se planifican los lugares existentes como se planifica también un universo inventado por ti, ¿vale? O sea, tienes que usar los dos. Entonces yo creo que igual la tercera opción es algo más complicada, ya que debes usar los 2 métodos y es un poquito más complicada de cómo fusionar ambos mundos, ¿sabes? Entonces eso ya depende de sus novelas, de cuáles sean, de qué va a ir, etcétera. Todo eso depende, ¿vale? Empecemos con un lugar o lugares existentes, en el cual, en mi humilde opinión, es el más sencillo de planificar, ya que en este debes nada más que investigar. Continuamos. Un lugar o lugar existente. Para este tipo de universo deberás investigar la mejor zona en la que suceden los hechos de tu novela. O sea, debes ver cuál es el mejor escenario para tu novela, ¿vale? O sea, dónde quieres que sucedan los hechos, el escenario. Deberás investigar calles, tiendas y demás cosas de la ciudad o pueblo u otro lugar en la que se vaya a desarrollar los sucesos de tu novela. Asimismo, deberás investigar su jerga, modo de hablar, ya que, por dar un ejemplo, en México no hablan de la misma forma que en España y sus leyes tampoco son iguales. Entonces eso es igual no lo ven de mucha importancia a eso, no le echan la suficiente importancia a la jerga y a las leyes y demás que hay en determinado país. Pero sí es importante, es un detalle que es importante para una novela, ¿vale? O sea, en México hablan de una manera y en Buenos Aires hablan de otra. Entonces tienes que hacer esa caracterización en tus personajes de su forma de hablar. Tienes que investigarla, porque, por ejemplo, si lo estás haciendo de un país que no es el tuyo, pues te recomiendo investigar sus jergas, su forma de hablar. Por ejemplo, como decís muchos de Latinoamérica, los españoles hablamos: hostia, tío, ¿qué pasa? No sé qué, joder, mierda, paella. Y los mexicanos, no es por burlarme, es lo típico que suelen decir los mexicanos: güey, no sé qué, pendejo. ¿Entienden? O sea, eso son jergas, es su forma de hablar. Entonces es importante que investiguen eso, ¿vale? Trata de ser lo más exacto posible, pero tampoco está de más dejar volar un poco tu imaginación, ¿vale? O sea, no está de más volar tu imaginación en ese tipo de situaciones, ¿vale? En el universo. Un consejo que te puedo dar para describir mejor la zona donde harás tu novela es buscar dicho lugar. Si no lo visitaste o no puedes ir a dicho lugar, lo mejor es investigarlos en Google Maps. ¿Por qué Google Maps? Pues te permite poner el monigote y recorrer sus calles, o sea, hacer como si tú hicieras el recorrido. Entonces puedes observar mejor desde Google Maps cómo son los lugares. O sea, por ejemplo, si yo ahora estoy en Bogotá, por dar un ejemplo, ¿vale? Y yo quiero describir mi pueblo, de donde yo soy. Quiero describir mi pueblo, que es Cadreita. Entonces yo puedo ir a Google Maps y poner Cadreita y me deja ir por las calles de Cadreita, y así es más fácil describirlo. Entonces, si tú no conoces el lugar donde quieres hacer tu novela, lo mejor es que lo investigues, que vayas a Google Maps para ser lo más exacto posible, porque dirás: es una tontería, no hace falta, me lo invento. Pero quieras o no, esos detalles dan un buen detalle a tu novela, o sea, dan mucho realismo a la novela. Entonces yo creo que es muy importante que lo investigues, ¿vale? Da bastante realismo a tu novela y es bueno que investigues las jergas, el lugar que vas a hacer tu novela, todo. Yo creo que es muy fundamental investigarlo. Es mi opinión, cada uno hace lo que le da la gana, son sus novelas, como ya he dicho, son sus novelas, son sus decisiones. Pero según mi humilde opinión es eso, que tienes que investigar bien las zonas, las jergas y las leyes y todo lo que tenga que ver con tu escenario, si es del mundo real. Si es inventado, ya pues te lo inventas y ahí ya haces lo que te da la gana, ¿sabes? Entonces está bien que lo investigues, si es uno del mundo real, ¿vale?
un lugar o lugares en tu invención. Aquí es donde se complica ya la cosa. Lo de inventar un universo es lo que más cuesta que hacer en una novela, inventarlo. Porque quieras o no, cuesta, la verdad. Crear este mundo es algo más complicado. Aunque es verdad que te puedes basar en el mundo real, la mayoría de será inventado y debes tener claros varios factores, como por ejemplo, cómo es la política de ese lugar, la economía, o siquiera si la tiene, cómo es la fauna, el paisaje, cómo es su clima, cómo es la cultura, sus leyes, sus normas sociales, cómo se siente dicho lugar, etcétera, etcétera. O sea, es importante tener esos pequeños detalles claros porque, como he dicho, ayudan bastante a la novela a que sea más realista. Entonces, si te vas a inventar un lugar, está bien basarte un poco en el real, pero inventándote cosas y demás, ¿entienden? Aunque varias cosas no salgan descritas en tu novela, no está de más tenerlas planificadas por si acaso. Para crear mejor tu mundo te pondré varias preguntas que veo bien que tengas respondidas para la creación de tu universo, aunque si ves que algunas no son necesarias para la creación de tu mundo, omítilas. Aquí es donde yo he dicho que igual tengo algunos problemas técnicos porque me lleva a otra dispositiva en la cual tengo todas las preguntas que seguramente las vaya pasando rápida porque, como ya he dicho, las tienen en la guía y no veo muy necesario decirlas en este directo, ya que no las van a responder ahora, ¿saben? O sea, eso tienes que responderlo con tiempo, investigando, mirando, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, las pongo y las paso rápido, si me deja, pero igualmente, como he dicho, las tienen en la guía de Wattpad y ahí la pueden usar. A ver, voy a probar a darle a ver si me funciona y las paso rapidito, ¿vale? Pero vamos, creo que no me... No me deja. A ver, voy a probar. Ah, bueno, sí. Miren, sí. Sí me dejó abrirlo, pero no sale aquí en el directo, entonces... Voy a pasarlas rápido aquí. Esperen un minuto. Pero como digo, las tienen en la guía y si lo están viendo este vídeo por YouTube, la tendrán la guía en la descripción, ¿vale? Tendrán la guía en la descripción y podrán ir ahí a las preguntas, porque como he dicho, esas preguntas necesitan bastante tiempo para ser respondidas, entonces no las voy a poner aquí, las tienen en la guía, entonces vayan a la descripción o aquí en el chat de Twitch la voy a pasar ahora la guía y ahí tienen todas las preguntas, las pueden ojear, ¿vale? Esas preguntas yo creo que son muy importantes para la creación de un universo, ya que te ayudan bastante a las cosas más específicas y demás. Como he dicho, aquí no las voy a mencionar porque son muchas, son 72 preguntas. No estamos aquí para estar leyendo las 72 preguntas que he puesto para que planifiquen bien sus universos, así que van a la guía, que estará en la descripción o ahora mismo está en el chat de Twitch, y ahí las ojean y las van respondiendo, ¿vale? Un lugar o lugar existente e inventados. Para crearlo usaremos ambos métodos, los dos métodos que hemos dado ahora, ¿vale? Ahora, tras haber respondido todas las preguntas o las que creías que te servían para planificar tu universo, es hora de dibujar y crear el mapa en el cual te podrás guiar mejor con tu universo. ¿Que no sabes dibujar? No te preocupes, yo aquí dejo una página que se llama Incarnate, la cual también la voy a dejar en la descripción y ahora la voy a poner aquí en el directo. A ver, un minutito. A ver, esperen. Denme un minutito que ahora la voy a poner también aquí en el directo para que la tengan, ¿vale? Es una página muy buena, la cual tiene sus limitaciones, obviamente. Tiene sus limitaciones y es muy buena para crear mapas. Tienes limitaciones, como ya he dicho. Como tiene limitaciones, pueden usar, no sé. Ahora la voy a dejar en la descripción y ahora la estoy pasando por el chat de Twitch, ¿vale? Esa página es para hacer mapas. Es, como digo, muy limitada, pero la pueden usar para hacer una pequeña base y luego con aplicaciones de editar imágenes pueden añadirle cosas, como por ejemplo buscan una imagen en PNG de una mini ciudad en negrito. Hola, bienvenido. Ponen una imagen en PNG en negrito o de cualquier color y la ponen encima de la imagen creada con esa página.
Es bastante útil, la verdad, tiene sus limitaciones, como ya he dicho, pero es muy buena para crear mapas y para ayudarse si no saben dibujar. Si no saben dibujar, es muy buena para ayudarse. La he dejado ahí, la dejaré en la descripción de YouTube y la he dejado ahora en el chat de aquí de Twitch. Pueden entrar ahora mientras ven el directo a ojear la página. Como digo, tiene sus limitaciones porque para tenerla completa tienes que pagar. Y esto trato de que sea un curso en plan más gratuito, lo más gratuito posible. Entonces, si no quieres pagar, haz eso lo que yo te he dicho. Úsalo de base, guarda la imagen y luego edítala en otro programa de dibujo. Luego aquí las actividades, ya he dicho, están en el libro de Wattpad y pasamos al tema 4. ¿A quién le sucede tu historia? Una parte muy importante, la cual es los personajes. Los personajes son muy importantes en una novela, son la pieza fundamental de una novela, ¿vale? Ya que son, por así decirlo, la presentación, lo que uno piensa en la novela. Tras haber visto cómo hacer una idea principal, en qué tiempo hacer tu novela y dónde hacerla, o sea, el escenario, les llegó el turno a los personajes, lo cual es lo más importante para tu novela, pues son estos los que darán vida a la novela que deseas contar. Antes de empezar a escribir, te explicaré los tipos y estilos de personajes que puede haber en una novela. Empecemos con los tipos. Tipos de personaje. Existen 3 tipos de personajes: los principales, los secundarios y los incidentales o terciarios, ¿vale? Vamos a ir ahora explicando cada uno de forma específica y eso. Los principales y / protagonistas son los que más se destacan en la trama por su importancia, ya que son la base principal de esta, ya que el peso de la acción recae en ellos. Pueden ser 3 tipos de protagonistas: protagonistas, antagonistas y los villanos. El protagonista, los cuales son sobre lo que recae toda la trama, los héroes, por así llamarlos, pueden ser uno o varios protagonistas. En caso de que sean varios, se les conoce como un protagonista escolar, lo cual significa que todos tienen la misma importancia en la trama. O sea, puede haber más de un protagonista, el cual tiene la misma importancia que los demás en la trama, ¿vale? O sea, puede haber varios protagonistas. Los antagonistas son en general los que se oponen a los protagonistas, o sea, los que van en contra de los protagonistas. Son los que se oponen a los proyectos u objetivos de los protagonistas. Ojo, no los confundas con los villanos, no es lo mismo, ya que en sí no lo son. Todo depende de la novela, la trama y sobre todo de ti. O sea, los antagonistas pueden ser los villanos de tu novela o no, todo depende, ¿vale? Todo depende de cómo sea tu novela. En plan, por así decirlo, Miraculous, mira, un buen ejemplo es Miraculous. Lepidóptero, yo opino que es un antagonista. ¿Por qué? O sea, es antagonista y villano. ¿Por qué? Porque él se opone a lo que quiere Ladybug y Cat Noir. ¿Qué es lo que quieren Ladybug y Cat Noir? Conseguir el prodigio y evitar que él haga su deseo. Entonces, se opone al proyecto principal de los protagonistas. Entonces es un antagonista / villano. Es un buen ejemplo que puedo dar sobre ese tema, ¿vale? Aunque he dicho, no siempre sean los malos, ya que simplemente son personajes que tienen una visión totalmente diferente al protagonista y muchas veces ese personaje se acaba uniendo a los protagonistas, aunque lo dicho, eso depende de ti, del que está escribiendo la novela, o sea, de vosotros. Y al igual que los protagonistas pueden ser varios. Los villanos son los personajes que actúan de forma hábil. Por cierto, lo que me refiero con que puede ser varios, me refiero a que puede ser más de un antagonista. Puede haber más de un antagonista que se opone de lo que quiere el protagonista, ¿vale? O sea, puede haber varios. Los villanos son los personajes que actúan de forma vil y solo buscan el caos y destrucción, y normalmente, dependiendo de la novela, son los que causan la trama de la novela y los protagonistas luchan contra tratando de derrotarlo. O sea, el villano es el malo, el que sí es malo porque es malo. O sea, no es que se oponga al protagonista, es que simplemente es malo. Personajes secundarios.
Son los personajes los cuales su importancia es en determinadas escenas. O sea, en determinadas escenas es su importancia. Luego de esas escenas dejan de tener tanta importancia. Sirven como contrapunto de los personajes principales y son, por decirlo de alguna forma, la salsa de tu novela. Con unos buenos personajes secundarios puedes llegar a enganchar al lector y hacerlo a los lectores que se caractericen con ellos, ¿sabes? Los incidentales y terciarios son los personajes que ayudan a la ambientación, o sea, ayudan al escenario, como un camarero o una recepcionista, etcétera, etcétera. No suelen tener importancia, ni forman parte de la trama, ni en muchos casos no tienen ni nombre. Pues solo aparecen una vez y ya no se les vuelve a ver, o sea, desaparecen, ya no están. Hola, bienvenido. Entonces, depende de eso, ¿saben? De si quieren darle nombre a los terciarios y eso, pero como digo, son los que suelen ambientar mejor la novela, o sea, un camarero, una recepcionista, un repartidor, etcétera, ¿saben? Ahora, tras haber dejado claro los tipos de personajes, veremos los estilos de personaje, los estilos que puede haber de un personaje. Si tienen dudas, me las pueden ir escribiendo en el chat. En el caso de que estéis viendo el vídeo de YouTube, me los pueden escribir en los comentarios y yo voy a estar atenta y responderé encantada. No me importa para un minutito responder las preguntas y eso, o sea, y en el caso de YouTube, no me importa ir luego viendo el YouTube y ir comentando las respuestas. Igual incluso en YouTube hago un vídeo extra respondiendo dudas sobre este vídeo o resubida de directo. Estilos de personaje. En una novela puede haber dos estilos de personaje: los redondos y los planos. Los redondos son aquellos que mediante avanza la novela van evolucionando con esta, los cuales serían los protagonistas. Y los planos son aquellos que no tienen ningún tipo de evolución en la novela, como los secundarios y terciarios, o sea, que no maduran, que no evolucionan con la historia. Aunque puede haber excepciones y un secundario tener evolución y no ser para nada plano. O sea, puede haber excepciones y eso depende de cómo sea tu novela. Si en tu novela quieres hacer que tengan evolución, pues puedes hacerlo. Es tu novela, haces lo que te dé la gana. Eres como un dios en tu novela, o sea, tú decides. Más un personaje plano no es negativo. O sea, un personaje que no evoluciona no siempre es negativo. Pues en tu novela por fuerza habrá personajes planos o también llamados extras. Lo importante es que tus personajes principales no lo sean. O sea, esto ya es recomendación mía, ¿vale? O sea, si quieren hacer los planos, lo hacen plano. Pero mi recomendación es que los protagonistas sí sean redondos, que sí tengan una evolución porque eso ayuda bastante con la trama. Pues un protagonista o en algunos casos personajes secundarios deben tener mucho carácter y ser muy llamativo, pues es el pilar de tu novela. O sea, como digo, esto ya depende de vosotros, pero yo creo que lo mejor es que no sean los principales, los protagonistas no sean planos, porque está bien que evolucionen con la novela, está bien que tengan una evolución, ¿vale? Esto ya es opinión mía, pero vosotros podéis decir lo que os dé la gana. Más para que un personaje sea verosímil, debe tener profundidad y una evolución con coherencia, pues no puedes cambiar de la nada. Debe haber una evolución lenta y con razones de dicha evolución. O sea, no podéis hacer que un personaje cambie porque huevos de pensamiento. O sea, si por ejemplo va a sonar machista, pero si por ejemplo un personaje piensa que las mujeres son las que tienen que estar en la cocina, tienen que estar limpiando, etcétera, no podéis hacer porque huevos cambie de opinión, porque de la nada diga, ay no, las mujeres deben respetarse, se deben querer. No puedes hacerlo porque huevos. Debes tener una razón. Por ejemplo, en este ejemplo que he dado yo, puede ser que tiene una novia y esta novia le enseña por qué debe respetar a las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, debe haber una razón o un acontecimiento que haga coherente dicha evolución de personaje. O sea, no podéis hacerlo porque huevos. Eso está mal. Quedará mal en la novela, créanme. O sea, porque huevos no, ¿vale? Para ello propongo usar una técnica bastante popular entre varios escritores, la técnica de los 3 momentos. Esta es una técnica la cual pueden usar para que no pase eso, para que no hagan el porque huevos, como yo lo llamo. Para que no ocurra el porque huevos, esta es una técnica que pueden usar. Primero,
Escoger un personaje, en preferencia tu protagonista, y otorgarle 3 adjetivos que lo caractericen. Por ejemplo, Evans es inteligente, alegre y divertido. O sea, elegir 3 adjetivos para dicho personaje. Pero recuerda, en ningún momento de tu obra deberás decidir que tu personaje es, por usar mi ejemplo, inteligente, alegre y divertido. Recuerda, muestra, no expliques. O sea, no está bien que expliques a los personajes, que hay varias novelas, por ejemplo en Wattpad, que se ponen a explicar el personaje. Por ejemplo, Lily era una chica muy alegre y muy divertida, a la cual le gusta hacer muchos amigos. No expliques, no queda bien, no queda profesional que estés explicando cómo es un personaje. Queda mejor que lo describas, en plan, Lily trató de animar a su amiga y hacerla reír, o cosas así, ¿sabes? O sea, no muestres, o sea, explica. Perdón, muestra, no expliques, o sea, me he liado yo sola, perdón. Muestra, no expliques. Muestra esas opciones en tu personaje, no expliques que es así, no queda bien, no queda profesional. Segundo, crea 3 momentos cruciales en la vida de tu personaje que indiquen por qué es de dicha manera, o sea, usando los adjetivos que has elegido para dicho personaje, debes crear 3 escenas importantes de por qué es así. Por ejemplo, Evan es inteligente porque su meta es lograr ser el mejor de su clase, ya que desde que perdió en una competición decidió estudiar mucho. Es alegre porque desde pequeño vio el lado positivo a todo lo que lo rodeaba. Y divertido por su gran sentido del humor, pues desde la muerte de su madre le encantaba provocar sonrisas para no ver caras largas. ¿Ven? He elegido. Este es un buen ejemplo, la verdad, porque lo hice bastante cortito para que no alargarlo bastante, porque no me voy a poner aquí a narrar una super historia de por qué Evans es como es, ¿vale? Entonces, es un pequeño ejemplo más o menos de cómo pueden hacer 3 momentos para su personaje basándose en los 3 adjetivos que han elegido para dicho personaje. Tercero, intenta integrar esos 3 momentos en la trama, o sea, esos 3 momentos que has elegido para explicar por qué razón es así tu personaje, intenta meterlos en las tramas. Ya sea como recuerdo, algo que ocurre diariamente, algo que aparece en el contenido de otro personaje, etc. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque así pueden explicar por qué dicho personaje es así. Es una buena manera de no hacer lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes, de que no lo expliques, que lo muestres. Es una manera buena de mostrar cómo es el personaje. O sea, sin explicarlo, ¿saben? Es una buena forma. ¿Lo tienes? Bueno, esto ya es en el caso de Wattpad, lo tengo puesto así por el caso de Wattpad, ¿vale? Muy bien. Con esta técnica podrás hacer buenos personajes, con una buena profundidad. Aunque es claro que muchas veces nuestra inspiración vuela como un pájaro libre y va y viene cuando se le da la gana, lo cual es muy cierto. O sea, la inspiración se va a tomar por culo muchas veces. Por ello, acá te dejo una página bastante buena, la cual genera personajes, biografías, personalidades, etc. de forma aleatoria. Esta página te puede ayudar a inspirarte en tus personajes principales o incluso en los secundarios. Hasta te puede ayudar con algún suceso de tu novela, ya que también causa de muerte y demás cosas. O sea, esto es un generador de personajes, ¿vale? Este generador de personajes os puede ser útil ya que genera nombres, ya que genera edades, etc. Si no tenéis inspiraciones o no podéis pensar un personaje secundario, a ver, un minuto, chicos, un minutito. Nada, a ver, que me han dado permiso para pasar en un chat el directo, así que lo voy a ir pasando para que ahí entren si quieren. Listo. Bueno, este generador de personajes os puede ayudar en el caso de que no tengáis inspiración. Si no tenéis inspiración para crear un personaje, no hay problema, ¿vale? A ver, espera un minuto. Ahora, no hay problema, pueden usar esto y esto os puede ayudar a inspirar. En el caso de que estéis viendo este vídeo resubido por YouTube, lo voy a dejar también en la descripción. Y en el caso ahora de Twitch, lo voy a pasar ahora por el chat de Twitch, ¿vale? Denme un minutito que ahora lo paso. A ver, aquí está. Ahora lo paso por Twitch para que los que estáis aquí en el directo podáis ir y echar un ojo a este generador de personajes, el cual es muy bueno. Ahí está.
Como he dicho, en el caso de YouTube lo dejaré en la descripción, ¿vale? En el caso de YouTube dejaré este generador de personajes que os puede ayudar en el caso que no tengáis inspiración en la descripción. Bien, sí, continuemos. Hola, bienvenido, Crazy. Ahora veremos cómo poder crear bien un personaje con algunos consejos y puntos que aquí te daré. Los personajes son buenos, los personajes buenos y malos no suelen ser realistas, ya que entre el negro y el blanco hay muchos grises. O sea, que hagas un personaje súper bueno, súper bondadoso, súper todo, no está bien. O sea, no está bien porque todos tenemos una parte de maldad, un poco de egoísmo. O sea, todos pensamos en nosotros mismos, entonces no está bien que hagas un personaje súper mega perfecto, debe tener defectos. Nadie es tan malo ni tan bueno, como ya he dicho. Por ello no hagas perfectos a tus personajes y super malotes a tus villanos o antagonistas, ya que todos tenemos virtudes y defectos. Así tus lectores podrán identificarse mejor con tus personajes. Así que recuerda, por cada virtud que le otorgues a tu personaje, dale un defecto. Hazlo equilibrar, o sea, equilibra la balanza, hazlo equilibrado, ¿vale? Entonces, un ejemplo que puedo dar de esto es, otra vez, Miraculous. Lepidóptero tiene virtudes y defectos como villano. O sea, él desea, o sea, una virtud sería que quiere usar el deseo por así decirlo, una buena causa. Quiere revivir a su esposa, quiere volver a ver a su mujer y quiere hacer feliz a su hijo. A su hijo lo protege bastante. Entonces, él tiene virtudes y defectos. Su defecto, que él está haciéndolo por la mala manera, la manera mala. O sea, es un buen ejemplo que puedo dar Miraculous porque está muy bien argumentada la serie. Pese a ser una serie de niños, está bastante bien. Entonces, como digo, Lepidóptero tiene virtudes y cosas malas. Entonces, está bien que un personaje tenga matices blancos en su negrura, ¿vale? Otro punto que debes tener en cuenta a la hora de crear un personaje es tener cuidado con Mari y Sue. Mari Sue y Gary Stu, los cuales son personajes en exceso idealizados y que suelen ser el alter ego del autor, acaparando toda la atención de la historia y cambiando elementos importantes de la novela en su beneficio porque patata, sin ningún tipo de explicación o porque en serio, o sea, sin ningún tipo de explicación o porque no hagáis personajes así, no hagáis Marisue y Garistu, o sea, no hagáis personajes así porque no quedan bien en una novela, ¿vale? O sea, hacer como una especie de alto ego de ti mismo no queda bien hacerlo en tu novela. Y que sea todo perfecto y que todos los personajes se enamoren de él, que todo le ocurra bueno, que no sé qué, no queda bien hacer un personaje, no queda realista hacer un personaje así. Rasgos de un personaje Marisue y Garistu. Estos son los rasgos que suelen tener esos personajes. Tenerlos muy claro porque hacer personajes como ellos está mal. No quedan bien en una novela, no la deja realista, ¿vale? 1. Recibir toda la atención de los otros personajes, a menudo de manera exagerada. También es el tema de conversación cuando no está. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que todos los personajes le están prestando atención. Todos los personajes están viendo, ¡ay, estás bien! ¡Ay, qué le ha pasado! No sé qué. Y cuando no está ese personaje, están hablando de ella. O sea, todo el rato es el centro de atención. Es el centro del universo, ¿sabes? Y eso no está bien. No está bien que sea el centro del universo porque eso no queda realista. Nadie es el centro del universo. Tiene una personalidad poco definida, o sea, su personalidad es muy plana, es una muy típica, ¿sabes? Por dar un ejemplo, la típica Rayis de Wattpad. Esa es una Marisol, pero total. La típica Rayis de Wattpad es una Marisol, porque todo el rato le prestan atención, todo el rato está ahí con toda la atención, todos se enamoran de ella, no queda bien un personaje así. Los personajes que están en contra de esto solo están para ser antagonistas, no porque tu trama lo requiera o enriquezca la historia. Puede poseer mucho poder, o sea, que suelen ser super OP, super poderosos, o sea, son putos dioses en la historia, ¿sabes? O sea, que los intentas vencer y ¡ay, no puedes porque no sé qué! O sea, como un tipo rol de Amino, no sé si conocen la aplicación Amino, que hay el típico güey que rolea, que es súper OP, de que tú le lanzas un ataque y ¡ay, no me derrotas porque patata! Porque yo soy más poderoso que tú y tengo más nivel. O sea, el típico personaje que es todo poderoso, que parece un maldito dios en la novela. Y encima que si vais a hacer un personaje, a ver,
Que no está mal hacer un personaje así, ¿vale? No está mal hacer un personaje así. Puedes hacer que un personaje sea súper poderoso, pero en que se explica el motivo o el trasfondo tras ese poder. O sea, por ejemplo, en mi novela, la era Neopangea, que la he usado ya como ejemplo porque usé esta manera de planificar, en ella mi personaje protagonista es poderosa. Tiene límites, porque yo le puse límites, pero es uno de los personajes más poderosos del libro. Pero le di una razón, a ver, esto es un poco spoiler de mi novela, la verdad, pero la razón fue porque la secuestraron y le mutaron con un gen alienígena que cayeron en los meteoritos que convirtieron el universo como está el de mi novela. Entonces yo le di una razón de por qué es poderosa, es porque ella pudo asumir el gen de ese meteorito alienígena. Entonces tienes que dar una razón de por qué tu personaje es tan poderoso, pero si pones que tu personaje es súper poderoso porque patata, no queda bien. No queda bien hacer eso, en serio. Tiene cualidades poco realistas porque patata es perfecto en todo lo que hace, no posee defectos, ganándose los halagos de los demás personajes. Nadie es perfecto, ¿vale, chicos? Nadie es perfecto. Tú siempre vas a fallar en algo. O sea, no puedes hacer que un personaje sea perfecto en todo y absolutamente todo lo que haga. O sea, si hay que dibujar, pues es perfecto dibujando. O es en matemáticas, es perfecto en matemáticas. No, tiene que tener defectos, tiene que tener debilidades. Por ejemplo, que un personaje no sepa dibujar o que no sepa nadar, etcétera. Un ejemplo de personaje así, de personaje que tenga defectos es Ellie. Ellie es bastante inteligente y lista, pero no sabe nadar. Entonces, no hagáis personajes que son perfectos porque nadie es perfecto. No tienen demasiados defectos ni físicos ni en su personalidad. Siempre es súper guapo y listo y nadie es así en realidad. Nadie es súper listo y súper guapo y súper todo, ¿vale? O sea, tenéis que tener algún defecto. O sea, incluso las que son modelos tienen algún defecto, ya sea en su personalidad o algo físico que luego se quitan operándose. Pero nadie es perfecto, ¿vale? O sea, nadie es perfecto en tanto en personalidad como en físico, nadie es perfecto. O sea, que ponerle defectos, ya sean físicos o de la personalidad, o si es mejor, de ambos, para que quede un personaje más realista. Que no, o sea, básicamente que no pongáis super mega modelos en la novela. Poned personajes que sean más realistas, porque obviamente no va a un modelo, no le va a pasar todo eso y demás, ¿sabes? Todos los personajes lo aman y quieren estar con ese personaje. A ver, seamos claros, no puedes gustar a todo el mundo. Nadie es un dios superpoderoso que puede ligarse a quien quiera y la trama siempre hace giros forzados para cumplir el romance. O sea, básicamente, no hagáis que todos los personajes se enamoran del protagonista, del protagonista o la protagonista. O sea, no hagáis que todo el rato esté enamorado de él o ella. O sea, no vas a gustar a todo el mundo. Porque sea súper guapo, o sea, por la persona más guapa que hay en el mundo, esa persona tiene también gente que no le gusta. Por ejemplo, una supermodelo puede ser súper mega doble guapa, pero no le va a gustar a todo el mundo. Un ejemplo, a un gay no le va a gustar. Entonces no puedes gustar a todo el mundo. Porque patata, ¿saben? O sea, tiene que haber limitaciones. O sea, bien que haya un personaje que se enamore, pero tampoco que todos se enamoren de ella, como ya he dicho. O de él. Tiene un pasado trágico y es quien más ha sufrido y vivido peor, para simplemente ganarse la simpatía de los demás personajes. O sea, suelen ser los que tienen un pasado súper trágico y están en modo drama total, y para que todo el mundo sienta pena por ellos y sientan simpatía. No está bien que hagan eso. Está bien usar ese factor para decir que es de tal manera porque le pasó tal cosa, pero tampoco está bien usarlo como excusa para que todos los personajes sientan simpatía por él, porque no, como he dicho, no a todos les vas a gustar. Va a haber excepciones de que no le va a gustar a determinada persona. Entonces, tened eso claro. Y ahora hablemos sobre los trasfondos de los personajes a la hora de su creación, o sea, lo que hay detrás de cada personaje, su pasado, por así decirlo. Trasfondos. Cuando escribas tu novela es necesario dar un contexto para tus personajes y argumento, pues es importante para poner en situación a tus lectores sobre los personajes, cómo era antes de los sucesos de tu novela y por qué actúan como actúan en tu novela. Este contexto debe ser trabajado para poder dar datos que pueden ser necesarios para dicho argumento y realizarlo el trasfondo sin ralentizar el desarrollo de la acción.
Este trasfondo / contexto suele ocurrir antes de los hechos de tu novela y suele ir en una biografía de la ficha de tu personaje y se suele mencionar por encima de tu novela para lo dicho, dar contexto y trasfondo. Para dicho trasfondo y contexto no es necesario poner todos los detalles, sino que sea más relevante para lo que sea más importante para tu novela. Como las razones de cómo es o su situación cuál es su situación actual. Más, recuerda poner cosas que sirven para tu novela. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve decir que teme a algo si luego en tu novela no harás mención de la fobia que posea? O sea, por ejemplo, imagina que tu personaje teme al fuego y lo comentas en una novela, pero luego no pasa nada. Que comentas en tu ficha de personaje que teme al fuego, pero luego no lo mencionas en tu novela. Entonces, ¿de qué sirve que pongas en tu ficha que teme al fuego si luego no lo vas a usar en la novela? ¿Entienden? Entonces, debéis poner en la ficha de personaje cosas que sí sirvan para vuestra novela, que sí vayan a aparecer en vuestra novela. Una vez dejado claro esto, te dejaré acá una ficha que puede servirte para tus personajes principales y secundarios. Recuerda tener en cuenta el tiempo en que sucede, el lugar y todo lo que vimos en los anteriores temas. O sea, recuerden tener claro el escenario, o sea, para crear vuestros personajes tenéis que tener claro el escenario y el tiempo en el que sucede. O sea, ya sea un universo creado o basado en el mundo real, tenéis que tener eso antes que nada, antes de hacer los personajes planificados, porque basándoos de eso vais a crear vuestros personajes. O sea, tú no puedes crear primero los personajes sin tener claro en qué escenario lo vas a hacer y demás, porque no vas a poder crearlo bien, te va a faltar cosas. Entonces, aquí voy a poner la ficha de personaje, la voy a dejar aquí un poquito y a ver, sinceramente no todo lo de esta ficha lo tenéis por qué usar, ¿vale? Podéis quitar cosas, porque por ejemplo esperen, perdón. Ahora, qué tonta soy. A ver, lo voy a volver a poner un minutito. Problemas técnicos. A ver, no todo lo que está en esta ficha lo vais a usar para hacer vuestros personajes. Como digo, está en la novela de Wattpad. No la voy a dejar mucho tiempo. Voy a poner aquí Esperen un minuto. A ver, un minutito. Ahí. Esta ficha está también en la guía de Wattpad, donde la vais a poder usar cuando vayáis a planificar vuestra novela, porque esta es un directo para hacerlo así, para explicar todo lo que digo en esa novela rápido, no para ir haciéndolo mientras lo estáis viendo, ¿sabéis? Aunque si estás viendo el vídeo de YouTube y quieres hacerlo y para usar el vídeo y apuntártelo y haciendo tus personajes, adelante, hazlo. Pero como digo, para cada personaje que queréis depende. O sea, igual no usáis todo lo que vais a usar. Por ejemplo, igual no vais a usar lo de estudios, porque igual en vuestro universo no hay estudios, o sea, no hay colegio ni nada. Entonces, usáis lo que queráis que servirá para vuestra novela. O sea, yo he puesto aquí algo bastante que podéis usarlo para todo, ya sea universo creado, sin universo creado, etcétera. Entonces, eso depende de vosotros, ¿vale? Yo he hecho esta ficha aquí que podéis usar, que podéis crear también vosotros la vuestra propia y crearlo de vuestra manera, pero esto es la ficha que yo, por ejemplo, usé para mi novela. Como ya he dicho, todo está basado en mi experiencia, en todo lo que yo he aprendido y demás, ¿vale? Así lo de las actividades, ya lo sabéis, lo tenéis en la historia de Wattpad, la he pasado ahí en el chat de Twitch y está en la descripción de YouTube. Ahora vamos con el tema 5. ¿Por qué sucede tu historia? El desencadenante de tu novela es cuando algo cambia y obliga al protagonista a moverse y actuar. El desencadenante es de vital importancia en una novela, ya que da lugar al problema que surge en tu novela y por lo tanto la razón por la cual cuentas la historia y la motivación de tú o tus protagonistas. Esta situación en el planteamiento, tras haber presentado a los personajes al principio de la historia, es el momento en que el protagonista o los protagonistas se ponen en marcha para solucionar el problema. Empieza el primer punto del giro, antes del cual puede que el protagonista se niegue a la llamada de la aventura. El primer punto del giro pone fin al planteamiento y el personaje pasa por un tiempo de reactivo a provocativo.
La función de esta decisión es aclarar a los lectores cuál es el objetivo al alcanzar, la intención del protagonista para hacerlo y qué puede perder de no hacerlo. Esto otorga al personaje una misión que cumplir al protagonista durante el segundo acto, el nudo, y otorga una dirección al argumento. Hay dos cosas fundamentales que no se deben confundir cuando se planifica una novela: la motivación del personaje con el objetivo de este. Ambas están ligadas, pero no son lo mismo. El objetivo es lo que el personaje quiere conseguir, y la motivación en cambio es la razón por la que desea lograr dicho objetivo. La motivación del personaje es lo que causa del movimiento del personaje, es lo que empuja a conseguir el objetivo. Ambos, el objetivo y la motivación, son el motor del personaje, y cuando uno deja de hacer su función, el personaje pierde el ritmo y la trama avanza más lenta. Las motivaciones pueden ser dos: provocativas o reactivas. Provocativas. Lleva al personaje a actuar en dirección a una meta o un objetivo, le sale de dentro, él las provoca, o sea, las provoca el personaje principal o el secundario, depende de vuestra historia. Y las reactivas son la reacción del personaje a un suceso cuando algo negativo ocurre. Vienen de fuera, son más limitadas y rápidas, y algunas veces llaman a resultados inesperados. Igual que los conflictos, las motivaciones pueden ser internas o externas. Las internas son, como indica el nombre, las que nacen dentro de cada uno, las que conforman aquello que queremos ser, las que suelen hablar del lugar en el mundo que desea ocupar el personaje, su ego, su voz interna, el amor, la venganza, la culpa, la ambición, etc. Externas. Son algo más universales. No individualizan al personaje, a diferencia de las internas, que sí lo hacen. En algunas ocasiones será una lucha por superarlas, y en otras una carrera para alcanzarlas. La avaricia, el poder, la curiosidad, el éxito, etc. Ejemplo: varios personajes están buscando el éxito, interna. Para encontrar la diferencia de cada uno se debe preguntar ¿por qué? No es lo mismo buscar el éxito para ganar el amor que el éxito de vengarse de quienes lo despreciaban. El autor, o sea, tú, debes revelar poco a poco la motivación interna a través de lo que va ocurriendo en tu novela. Ten en cuenta que el personaje raramente es consciente de la motivación interna. Ejemplos de desencadenantes. Esos son algunos ejemplos que yo voy a dar de algunos desencadenantes que pueden ocurrir en tu novela, ¿vale? La muerte de un personaje, la llegada de un personaje a algún lugar, la recepción de una carta, una enfermedad, una invitación, una noticia, un despido, una ruptura amorosa, el conocer a un personaje, un viaje, un accidente, el encargo de una misión, un favor, la lectura de un libro, un descubrimiento científico, un crimen, una mudanza, un abuso. Esos son algunos ejemplos de desencadenantes. Como ves, puedes barajar muchos tipos de desencadenantes para tu novela antes de lanzarte a escribirla. Recuerden, si tienen dudas, me lo pueden escribir en el chat de Twitch, o si están viendo esto por YouTube, en los comentarios, que yo las responderé. O incluso si hay muchas preguntas en el vídeo, cuando lo suba, haré un vídeo aparte respondiendo las preguntas y demás. Tema 6. Esto es lo que yo no he dado aún no está publicado en Wattpad. Este tema aún no está publicado en Wattpad, ni lo he dado por el grupo de WhatsApp que tenemos donde estábamos dando esta clase. Esto aún no está publicado ni nada. Esto es lo que le falta al chat de WhatsApp para terminar la clase, por así decirlo. Y la voy a dar aquí en exclusivo, en directo, y voy a pasar ya el directo por el chat de WhatsApp cuando esto acabe y también cuando suba el vídeo.
Y cuando acabe este directo voy a publicar esta clase, este tema, este último tema, lo voy a publicar en WhatsApp cuando acabe este directo. O sea, va a ser cerrar el directo y ¡pam! Publicado. Lo habré publicado, ¿vale? Entonces, si estáis ojeando a la vez que este directo el WhatsApp, lo de WhatsApp, no vais a encontrarlo ahora porque no está publicado, ¿vale? Desarrollo final y consejos. ¿Vale? Primero vamos a empezar con el desarrollo final antes de los consejos que voy a dar, ¿vale? Ok, Gracie, chao. Hasta luego. Bien, hemos llegado al fin a la parte final de la planificación de la novela. Primero que nada debes tener claro ya el lugar, el tiempo y sobre todo los personajes, lo cual dimos anteriormente. O sea, lo hemos comentado en este directo o si estás viendo por YouTube en este vídeo anteriormente. O sea, ya lo habéis estado escuchando y viendo. Vale. Tras eso debes planificar el argumento entero. O sea, una base, al menos pues... Una base, al menos pues los sucesos secundarios pueden ir... O sea, primero una base de los principales, porque los secundarios los puedes ir añadiendo mientras estás escribiendo. O sea, mientras escribes puedes ir añadiendo los sucesos secundarios. En plan, que se muera un personaje que no tiene tanta importancia o que vayan de excursión o lo que sea. Esos eventos secundarios puedes ir añadiéndolos después. O sea, esto es una base primero de los principales, porque te vas a basar de los principales para ir escribiendo tu novela. Primero que nada debes planificar el planteamiento, el nudo y el desenlace, o sea, el final de la novela. En el planteamiento... En el planteamiento es los sucesos iniciales que deben ocurrir en tu novela, o sea, más o menos la presentación. Cómo se origina todo, seguidamente es el nudo, o sea, después de explicar cómo se origina todo, cuál es la trama principal y por qué razón van y todo eso, es el nudo, donde ocurren los giros argumentales. Trata de sorprender a los lectores con algún giro inesperado, como por ejemplo la muerte de un personaje, y finalmente el desencadenante es donde ocurren los hechos finales de tu novela. Vamos, el final. Aunque si es una serie de novelas o trilogía, debes hacer un final bastante abierto, o sea, si estás planeando hacer una trilogía o varias series de libros, debes dejar un final bastante abierto. O sea, no está bien que lo dejes cerrado porque entonces no vas a saber cómo continuar. Entonces deja un final abierto si es una saga de novelas. Debes tener una base clara de cada apartado de tu novela. Vamos, debes ser muy específico, usando las planificaciones anteriores. Una vez tenido eso, es hora de lo más complicado: decidir cuántos capítulos tendrá tu novela y qué contará cada uno. Debes dividir cada apartado de tu novela en esos capítulos. O sea, una vez tengas ya toda la base de todos los hechos principales que va a ocurrir tu novela, o sea, esto no es una base como hemos dicho al principio, que es solo un mini argumento de que va a ir tu novela, no. Esta es la base completa de todo lo que va a ir tu novela, o sea, todos los hechos principales y más importantes para tu novela. Los secundarios, como he dicho, los vas a poder ir haciendo mientras escribes, pero los principales son los que tienes que tener ya clarísimos antes de escribir. Debes tenerlos clarísimos o vas a perder la continuidad, porque si de repente te da por cambiar algo, vas a tener que volver a planificar todo y acoplarlo a lo planificado, porque no puedes cambiarlo porque patata, ¿vale? Entonces debes tener una base muy clara de todos los hechos principales. A ver, aquí es un ejemplo que doy de cómo puedes, y luego de tener la base entera de todos los hechos principales, tienes que dividirlo por capítulos, como por ejemplo este. Del prólogo al capítulo 7 es el planteamiento, o sea, desde el prólogo hasta el capítulo 7 vas a plantear los hechos de tu novela, de por qué ocurre tu novela, de la trama, por así decirlo, lo que hemos dicho en la anterior vez, ¿vale? O sea, ahí decimos la trama y todo eso, ¿ok? O sea, de ahí, esto es un ejemplo, ¿vale? Del capítulo al 8 al 10 es el nudo, o sea, los giros argumentales, que se muere algún personaje, etcétera, de cómo van intentando lograr lo que ha ocurrido en el planteamiento, de cómo están intentando lograrlo, cómo lo están planeando lograr y demás. Y finalmente, del capítulo 11 al 20, el desenlace, o sea, del capítulo al 20 son los acontecimientos finales, lo que dará final a tu novela, lo que va a ocurrir en el final, o sea,
No sé si me he explicado bien. Y recuerda que si tenéis dudas lo dejáis en los comentarios, o en el caso ahora de Twitch, lo dejáis aquí en el chat y yo lo iré respondiendo las preguntas. Bueno, y el capítulo 11, o sea, el final, ¿vale? Tras haber decidido de a qué parte estará dividida tu novela, es hora de hacer la base de cada capítulo. No estoy diciendo que cuentes absolutamente todo de lo que pasará, sino una base de los acontecimientos principales que ocurrirán en esta. Para ello te pondré un ejemplo de mi propia planificación de la novela. También te recomiendo pensar títulos para cada capítulo, pero eso es opcional. O sea, una vez hayas dividido ya de qué capítulo a qué capítulo va a ir el planteamiento, de qué capítulo a qué capítulo va a ir el nudo y de qué capítulo a qué capítulo va a ir el desenlace, tienes que ir planificando, haciendo una base de cada capítulo. O sea, harás una base de, por ejemplo, el prólogo, que va a ocurrir, los hechos principales que van a ocurrir en el prólogo. Del capítulo 1, qué sucesos principales va a ocurrir en el capítulo 1. Del capítulo 2, qué sucesos principales ocurrirán en el 2, para así tener una base antes de escribir. Eso ayuda bastante a la hora de escribir, tener una base de qué acontecimientos va a ocurrir, porque si escribes a ciegas vas a ir mal y vas a ir mal y vas a perder la continuidad y demás. Entonces está muy bien tener primero una base de cada capítulo, de qué va a tratar cada capítulo, ¿vale? Esta es una base de lo que fue la planificación de mi novela, la era Neopangia, ¿vale? Esta es la base que usé yo para mi capítulo 1. Para mi primer capítulo, esta es la base que yo usé. Os la voy a leer a los que me den pereza o que estén escuchando esto en plan podcast o lo que sea. Capítulo 1. Excursión. Al principio del capítulo aparece Alicia, Joseph y Dante. O sea, yo digo que personajes principales van a aparecer al principio del capítulo. Haciendo una introducción antes de la caída y destrucción de los meteoritos. Después de esta escena será la escena donde Ananya va de excursión y caen los meteoritos, al igual que su primer encuentro con Enheru, el cual le ayudará a entrar al búnker, donde se quedará atrapada con las demás personas. O sea, esta es la base que yo usé para mi primer capítulo. A partir de esta base, de estos hechos que quería que sí o sí aparecieran en mi novela, fui poniendo cosas secundarias. Un ejemplo de algo secundario que puse fue como Ananya estaba sufriendo bullying en la novela. Aquí escrito, para ver el resultado final de la planificación de este capítulo, vea mi novela La Era Neopangia. No está de mal hacer un poquito de spam porque me he esforzado por hacer mucho esta clase y creo que me merezco un poco de reconocimiento y pues, hice un poco de spam de mi novela. Y la uso bastante como ejemplos porque obviamente yo creo que merezco reconocimiento después de haber hecho esta clase porque me esforcé bastante para hacerla. O sea, he investigado un montón y he añadido muchas cosas de mi propio conocimiento y demás. Entonces, bueno, si queréis ver el resultado final de cómo fue mi capítulo planificándolo a partir de esto, podéis ir a verlo. Como ves, puse los personajes principales que quiero que aparezcan, al igual que los sucesos principales. Eso es la llamada base del capítulo, a partir de la cual te ayudarás para escribir cada capítulo de forma ordenada y sin perder la continuidad, ya que los tienes bien planificados. Una vez planificados, es hora de escribirlos. O sea, una vez lo tengas planificado, tengas todos los capítulos planificados, el final y todo, es hora de ponerte a escribir. Porque teniendo una base va a serte mucho más sencillo escribir, mucho más sencillo. Lo digo por experiencia, porque yo ya he escrito novelas a ciegas sin tener ningún tipo de planificación de nada. Entonces es más complicado, te cuesta más continuar con la trama, te pones a pensar, ahora qué puede suceder, no sé qué. Entonces teniendo una base de los capítulos te ayudas bastante a la hora de escribir y no te pausas, ¿sabes? Porque como ya tienes una base no te pausas al escribir, ya es algo continuo, no tardas tanto, no tardas semanas y semanas en pensar qué puede ocurrir en el siguiente capítulo si no tienes planificación. Entonces tenerlos planificados ayuda bastante a la hora de escribir. Para finalizar la clase me gustaría darte varios consejos. Voy a dar 2 consejos. Consejos de cómo mantener la motivación y demás. Y consejos de escritura, o sea, de cómo usar bien el guión, de cómo usar bien la coma, de cómo usar bien los acentos, etcétera. Si estás en YouTube y por ejemplo no te apetece escuchar uno de estos consejos, pasa directamente o simplemente quita ya el vídeo, porque como digo, estos son ya consejos que yo voy a dar aparte. O sea, porque lo principal de la clase ya lo he mostrado de cómo planificar. O sea, después de esto, o sea, después de abajo de esto de los consejos, o sea, de aquí a arriba ya es todo lo que necesitas saber para planificar una novela. Esto ya son consejos extra que yo te otorgo, ¿vale? Que yo te doy.
Entonces, para planificar tu novela ya le hemos dado todo. Ahora son consejos que yo te voy a dar de extra, ¿vale? Consejos. Estos son consejos para escribir, ¿vale? Buscar recompensas, no castigo. Busca recompensas, no castigo. Puede parecer un poco absurdo, pero el castigarse hará que afrontemos con menos ilusión el desafío. Es mejor ofrecerse premios cuando cumplimos los objetivos. El no recibir el premio es suficiente castigo. Si, por ejemplo, cotillear en las redes sociales media hora era mi premio, basta con no recibirlo, no hace falta que deje también de escuchar música, quedar con mis amigos o descansar un rato. Siempre respondemos mejor cuando las otras personas nos ofrecen una recompensa en vez de imponernos una sanción. Y no debemos tratarnos con más dureza de como trataríamos a nuestros iguales. Por eso buscamos estímulos positivos que te ayuden a escribir con entusiasmo. Descarga alguna aplicación que te gusta, que te ayude a motivarte, como Motor y Fabulous, que te dan consejos y recordatorios. Esas son unas aplicaciones que yo os recomiendo que podéis descargaros para ayudaros, ¿vale? A motivaros y demás. Consigue un apoyo. Cuéntale a alguien de confianza que te has embarcado en este proyecto. El hecho de que alguien lo sepa y tenga expectativas sobre ti hará que te la tomes más en serio. Yo le voy enviando la historia a medida que la escriba a un amigo. En mi caso se la mando yo a mi pareja, la verdad. ¿A que sí, amor? Sí. Motiva a tener una persona que te lee, que sigue la trama, que te pregunta que para cuándo el próximo capítulo. Nos sirve como crítica, pero es un grandioso admirador. O sea, si tienes un apoyo, alguien que te apoya, alguien que te lee, pues ayuda bastante a motivarse, la verdad. Sé optimista. Cuando eres una persona tan realista como yo, sabes que probablemente no terminarás el libro. Aunque lo terminares, será una mierda. Aunque lo sea, no te lo publicarán ni de coña. Aunque te lo publique, no lo va a comprar ni tu madre. Aunque consigas fama y riqueza, seguro que te atropella tu limusina cuando te lo recoja de una noche de fiesta desenfrenada. En fin, ya nos entendemos. Está bien no tener las expectativas muy altas, pero tampoco hay que pensar así. Podemos tener nuestras reservas y aceptar el posible fracaso, pero no podemos ver el fracaso como un único final posible. Ten un poco de fe, cosas más raras han pasado, solo tienes que ver a los personajes del momento, desde políticos con los que se han publicado videos eróticos en los que engañan a su pareja y escriben un libro, hasta cantantes que no son capaces de acertar una miseria nota, pero aún así se hacen de osos. En el caso de Bad Bunny. Lo siento si hay alguien aquí fan de Bad Bunny, pero es que ese güey no canta bien, es puro autotune. Entonces, si él ha podido hacerse cantante, porque tú no, etcétera, ¿sabes? O sea, trata de motivarte, sé optimista, no seas tan negativo. Ahora bien, hablemos del famoso bloqueo del escritor. Eso es algo que siempre toca enfrentarse constantemente. De hecho, la necesidad de cumplir con nuestros horarios nos obligará a escribir en momentos en los que no tenemos ni idea de qué escribir. Para eso os recuerdo mi consejo de planificar antes cada vez lo que va a pasar. Eso es lo que os lo he dicho antes, ¿vale? Planificar ayuda bastante a evitar el bloqueo de escritor. O sea, lo he dicho cuando lo estaba explicando y lo digo ahora y lo recalco. Tener planificados los capítulos ayuda mucho cuando tienes bloqueo. Porque ya tienes una base de los capítulos, ya solo es pensar cosas secundarias, o sea, las principales ya las tienes planificadas, ya las tienes listas. Entonces, te ayuda mucho. Cuando escribí La Era Neopenja fue muy fluido, o sea, fue de escribir casi todos los días porque yo ya tenía los capítulos planificados, o sea, simplemente me tardaba más en publicar por correcciones, por leer o porque quería añadir alguna cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al tener una base me bloqueé mucho menos a la hora de escribir. Entonces, como digo, tener planificado los capítulos ayuda muchísimo para evitar el bloqueo. Ayuda muchísimo, en serio. Os lo dice alguien que ha escrito ya anteriormente sin tener nada planificado. Me tardaba semanas en pensar un capítulo porque no tenía pensado qué demonios iba a ocurrir. Y a veces hasta perdía la continuidad del capítulo y ocurrían cosas porque patata. Eso está mal, queda fatal en una novela. Entonces tenerlos planificados ayuda mucho a evitar el bloqueo. Cuando llegues a este punto significa que tu cerebro está saturado y necesita aire fresco. Hidrátate bien, date una ducha, cámbiate de ropa, come algo, pon música, busca una buena película, habla con alguien, lee, bailotea, etc.
Algo que también me funciona de maravilla es cambiar de ambiente. Si puedes, ve a otro lugar a escribir. El cambio de ambiente espabila mucho a nuestro cerebro, incluso para estudiar. La cocina siempre me ayuda. Tiene otros colores, otra luz y otras visiones, así que si mi mente está más activa, o sea, si sientes que estás saturado donde estás escribiendo lo que sea, agarra un bloc de notas, un portátil, lo que sea, y vete a otro lugar que sientas que vas a estar mejor, que vas a estar más tranquilo, más relajado y vas a escribir mejor. Cada quien tiene sus métodos, pero voy a avisaros de algo que ya sabéis de sobra. La inspiración viene y va. Y cuando viene es mejor no desaprovecharla. El móvil con aplicaciones como Brite siempre me ayuda cuando tengo ideas. Ideas conscientes, como unos versos o parte de una historia. Además, siempre llevo papel y boli a mano, porque a veces solo son ideas sueltas o dibujos asegurados de llevar siempre algo en lo que podéis plasmar vuestras ideas, porque ya os digo que se olvidará. Bueno, como digo, como he dicho en esta parte, si lleváis siempre un blog de notas o lo que sea, ayudará bastante a la hora de que os surja una idea. Por ejemplo, si estáis en el trabajo y de repente os surge una idea y tenéis un tiempo, pues rápidamente escribidla y así no la olvidaréis. Yo, por ejemplo, he tenido muchas ideas cuando andaba por la calle y me las he apuntado corriendo en el móvil. Por ejemplo, tengo muchas ideas de novelas. Por ejemplo, uno que estoy planeando escribir que se llama Academia de los Dioses. Estoy pensando mejor título. Academia de Dioses, en la cual va a ir de una academia en la cual se acepta dioses, etcétera, etcétera. Entonces ahí tuve una idea de una base y pues la apunté y todo eso. Entonces está bien que tengáis siempre un boli a mano porque cualquier idea es buena. O sea, siempre guardad vuestras ideas y tenerlas ahí presentes. Otro consejo muy importante, no descartéis nada. Aunque tengáis una idea que no pegue con vuestra historia, recordad que esta siempre puede cambiar o adaptarse, o que podéis usar esa idea en otra trama. No hay que desechar nada, nunca jamás. Aunque os parezca una pura basura, puede servir más adelante porque por mucho que planifiquemos nuestros proyectos, nunca quedará como habíamos pensado en un principio. O sea, por mucho que planificamos, no va a quedar siempre como nosotros habíamos pensado. Por ejemplo, mi novela La Era de Pangea, perdón por ser tan pesada con eso, pero es que es un buen ejemplo porque usé estos métodos para planificarla. Entonces, La Era de Pangea no acabó como yo tenía pensado otro final para la era, pero al final me decidí por ese, porque quise poner esa parte del final que iba a poner en otra novela. O sea, iba a poner... Bueno, no, mejor no os hago spoiler por si a alguno le apetece leerla, pero iba a poner otro final y al final decidí que fuera el que está actualmente. Otras formas de inspirarse, ¿vale? Estas son otras maneras de que os podéis inspirar. Que es releer la historia. Si releéis la historia, igual se os ocurre alguna cosa o lo que sea. O sea, releyendo ayuda también a ver los errores que tenéis, si hay algún error de continuidad, si hay algo que queráis añadir en una parte. O sea, releyendo la historia ayuda bastante. Ver películas y series de la temática de tu novela. O sea, yo, por ejemplo, en la era neopangera me inspiré bastante en la serie de los 100. Me inspiré bastante, o sea, fue una gran inspiración para mí esa serie, la verdad. Entonces, ved películas y series con esa temática porque os va a poder ayudar bastante en la planificación, en la creación de vuestra historia, etcétera. Incluso os pueden ayudar con argumentos futuros para otras novelas. A mí, por ejemplo, viendo Castle, se me ocurrió un argumento de una novela, ¿vale? O sea, ya sabéis, ver películas y series de las temáticas de vuestras futuras novelas o de vuestra novela ayuda bastante. Escuchar música también ayuda bastante a la hora de escribir, porque dependiendo de qué música te pongas, por ejemplo, si te pones música de acción para una escena de acción, pues como que te motiva a escribirla mejor y se hace en tu cabeza cuando la estás escribiendo más épica. Yo me ponía música de acción cuando escribía cosas de acción en mi novela y me ayudaron bastante. O música triste cuando ocurría un momento dramático o triste en la novela. Entonces, la música ayuda bastante a la hora de la ambientación y de inspirarse y todo. ¿Por qué creen que en las series y películas usan tanto la música? Porque ayuda bastante a profundizar la escena. Entonces eso os va a ayudar para la hora de escribir. De escribir, incluso de leer o lo que sea, la verdad. Relajarte también ayuda bastante. O sea, si te sientes saturado, no escribas. Si sientes que estás ahí, que no puedes, que te duele la cabeza y demás, no. Para porque la novela no se va a mover. No tienes prisa. Para y relájate.
Y jamás, como ya he dicho, escribas bajo presión. Eso no ayuda. En serio. Escribir bajo presión no ayuda para nada a la hora de escribir. No ayuda. Entonces, si sientes que estás muy presionada, que estás muy agobiado, que lo que sea, o agobiada, para y relájate. Baila, escucha música, ve una película, sal, come. Pero no escribas así. Y como último consejo, acepta las críticas, sean buenas o malas. Te ayudará bastante a mejorar y pulir tu novela. No te enfades porque a alguien no le guste o no sienta que eres o sientas que eres basura. Aparta esos pensamientos negativos y piensa mejor cómo mejorarla. O sea, aunque os den una crítica mala, no lo toméis como si fuera mala. Tomadlo como algo constructivo. Si a alguien no le ha gustado, pues ponte a pensar que ¿por qué no le ha gustado? Pues por tal. Pues a ver, ¿cómo puedo mejorarlo para que a esa persona le guste? Para que yo no diga esas cosas. Entonces, no seas negativo. No seas negativo con tu novela. Aunque te den una crítica mala, no seas negativo. Piensa cómo mejorar, siempre piensa cómo mejorar, o sea crítica buena o sea crítica mala. Nunca te lo tomes como algo que te ofenda. O sea, a mí me han criticado muy mal a veces mi novela y yo pensé cómo mejorarla. Por ejemplo, antes el principio de mi novela era diferente, pero poco a poco fui pensando cómo mejorarlo y acabé adaptando. También otras partes de mi novela eran bastante malas y las fui mejorando pensando en cómo mejorarlas, aceptando las críticas negativas que me daban. Entonces, aceptar cualquier tipo de crítica, ¿vale? Ya, los consejos de escritura creo que ya no son tan importantes para este directo. Creo que era más importante lo de a la hora de escribir, lo que he dicho antes, lo de mantener la inspiración y demás. Entonces, para los consejos de escritura, ya mejor id a la historia de Wattpad y ahí los vais a tener todos. Todos los consejos los vais a tener, porque ya este directo ya se ha hecho muy largo, ya casi son 2 horas, en 10 minutos o así serán casi 2 horas. Entonces este directo ya se ha hecho muy largo, creo yo, y los consejos de escritura los voy a dejar o para un vídeo aparte, o para un directo aparte, un vídeo aparte, o simplemente podéis ojearlos en la guía de que está en Wattpad, que como digo la tenéis en la descripción, ¿vale? En el caso de YouTube la tenéis en la descripción y en el caso de Twitch la tenéis en el chat de Twitch. Entonces hasta aquí voy a dejar el vídeo / directo de hoy. Espero que os haya servido mucho, que os haya ayudado y en fin, esperen, voy a poner directamente el fin. Tengo aquí una diapositiva con el fin. Estos son los consejos de escritura que tenía. Entonces espero que os haya ayudado mucho este directo / vídeo. Si tenéis dudas, no dudéis en decírmelas, en comentarlas o lo que sea, porque yo encantadas las voy a responder. Entonces, muchas gracias por verlo. Resubiré este directo en YouTube y en el caso de que estés viendo este vídeo en YouTube, pues gracias por verlo, gracias por quedarte hasta el final y espero que os haya servido. Como digo, los consejos de escritura, o sea, los de los acentos, el punto y coma, etcétera, o si me lo pedís, os lo haré un vídeo aparte, o si no, lo podéis ver en donde está la descripción. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Espero que lo hayáis disfrutado. Chao.